Hola, ¿qué tal mis estimados programadores? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a utilizar React. Y bueno, ¿qué es React? React es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario. Aquí está la página oficial. Una de sus grandes características es que es declarativo y basado en componentes. El ejercicio que vamos a realizar será consumir la API de productos que habíamos creado en videos anteriores. Si aún no has visto ese video, te dejo el link del video y el código fuente del repositorio de GitLab. Es un CRUD. En esta ocasión vamos a realizarlo de manera tradicional. A mí no me agrada un tanto, pero lo realizaremos así de manera tradicional, es decir, su formulario para crear, su formulario para editar y otra vista en la cual mostraremos todos los productos. ¿Por qué lo vamos a realizar así? Bueno, para que podamos comprender los componentes de React, vamos a realizarlo de esta manera. Vamos a separar todas estas vistas en componentes. Comenzamos. Y como primer paso vamos a abrir Laragon y vamos a abrir una terminal de Laragon. React lo vamos a instalar mediante comandos npm. Vimos npx, create, react, app. Estos son los comandos para crear una nueva aplicación de React. Posteriormente viene el nombre de nuestro proyecto, que le vamos a llamar React-Products. Presionamos Enter y se va a comenzar a crear el proyecto. En este caso lo estamos creando dentro de las carpetas de Laragon. Y aquí ya se instaló React. CD, vamos a la carpeta de nuestro proyecto que es React Products. Vamos a abrir el código fuente en Visual Studio Code. Vamos a abrir la carpeta de nuestro proyecto. Y esta es la estructura del proyecto de React. Tenemos el index.html, que va a ser una aplicación en React. Tenemos la etiqueta NoScript. En caso de que no esté habilitado JavaScript en el navegador, le va a aparecer esta leyenda que se necesita habilitar JavaScript para correr la aplicación. Este es el div raíz. Esta es la parte pública. De ahí tenemos el código fuente. Tenemos el archivo app.js e index.js. Estos son los que nos importan. Los otros los podemos ignorar por el momento. En el index vamos a tener las librerías que vamos a importar, las que necesitamos. En el archivo .js vamos a tener el código que se visualiza en un inicio de React. Regresamos a la terminal y vamos a instalar las librerías que vamos a ocupar. npm i de install. Y bueno, vamos a utilizar Axios para las llamadas, es decir, para consumir la API. Vamos a ocupar Bootstrap y vamos a ocupar React Router DOM en la versión 6. Presionamos Enter. Listo, ya se han instalado nuestras librerías. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar o cómo vamos a visualizar en el navegador esta aplicación de React? npm start para levantar el servidor. Y nos va a levantar un servidor localhost en el puerto 3000. Aquí está ya nuestra aplicación de React. Localhost en el puerto 3000. Aquí mismo nos indica editar app.js, que quiere decir que donde vamos a realizar los cambios es en esta parte. Aquí le podemos poner un hola mundo. Y aquí está. Pues vamos a comenzar importando las librerías que vamos a utilizar. Ya las descargamos. Ahora vamos a importarlas. No vamos a necesitar Reports Web Vitals. Lo quitamos. Y sí vamos a necesitar Bootstrap. No vamos a necesitar esta parte, la podemos eliminar. Y nos queda nuestro código de 12 líneas. Lo que se haga, React lo va a renderizar en el elemento con ID root, que está en public index.html. Aquí va a aparecer. Entonces aquí le podemos cambiar el título
Ya cambió el título. Y posteriormente vamos a app.js. Vamos a eliminar todo lo que está entre las llaves del return, quedando de esta manera. Ok, bueno, vamos a crear aquí en app.js nuestras rutas, para lo cual vamos a necesitar importar lo siguiente. Quitamos la importación del logo, que no lo vamos a necesitar. Vamos a importar browse router, routes y route. Ya nos da el predictivo de React Router DOM. De ahí lo vamos a importar. Dentro de las llaves del return vamos a poner nuestro browser router. Y esta es la lógica. Tenemos el browser router. Dentro vamos a declarar las rutas y una línea route por cada ruta que vayamos a declarar. Recuerden que les había comentado que React trabaja mediante componentes. Ok, pero ¿qué componentes? Los que nosotros vamos a crear. Para lo cual creamos una nueva carpeta dentro de la carpeta src, nueva carpeta, y le llamamos components. Aquí van a estar nuestros componentes que vayamos a crear. Dentro de la carpeta componentes vamos a crear un nuevo archivo que va a ser para mostrar los productos. Products.js. Vamos a tener un componente más para crear productos. createproducts.js. Por último, un tercer componente para editar. Editar productos.js. Los vamos a utilizar más tarde. Ahora estos productos tenemos que importarlos. Por products. Components, diagonal, show products. Y nuestra ruta principal va a ser la ruta raíz, que es lo que va a contener. Va a contener nuestro componente show products. Posteriormente iremos cargando los demás componentes. Ahora vamos a show products. Vamos a comenzar a importar las librerías que vamos a utilizar en show products. De React vamos a utilizar effect y use state. Axios. Vamos a importar link. Vamos a tener nuestra URL, la declaramos como una constante. Vas a utilizar el localhost diagonal API products, que es la ruta de mi API. O pueden ocupar con las URLs amigables api-products.rum, si es que están utilizando Laravel, como se les haga más fácil. Visual Studio tiene algunas extensiones para poder crear código de manera más rápida. Por ejemplo, esta extensión para poder crear componentes de manera más rápida, nos trae ya predictivos, código, etcétera. La pueden instalar. Okay. Vamos a ver en qué nos puede ayudar la extensión que les mostré. Quiero crear mi función exportable de React. Este componente ya nos lo crea. Ya lo tenemos. Y tenemos nuestra función showProducts,
que va a retornar hasta el momento solamente esto, show products. Aquí está nuestra raíz, que es como si le pusiéramos aquí la diagonal solita. Ya nos está trayendo este div que tiene contexto, show products. Ok. Primeramente vamos a poner aquí el código HTML. Una clase en HTML solamente le ponemos class. Aquí no podemos utilizar class sino class name. Es de las ligeras variaciones. Y vamos a tener otro div que va a tener como class name row y un margin top de 3. Vamos a crear ahora un div que va a tener clase de columna, column de 4 con un offset de 4. Este div vamos a crear un botón, div de clase de grid is auto. Va a ser un link. ¿A dónde nos va a llevar el link? Este link nos va a llevar a otro componente que va a ser el de create. ¿Qué clase va a tener? btn-dark. Y el texto va a ser añadir. Así es, ya tenemos nuestro botoncito para añadir, que nos lleva a la ruta create, la cual todavía no tenemos definida. Ok, a la par de este div de clase row, vamos a poner el segundo div de clase row. Creamos el segundo div de clase row. También va a tener un div de clase columna. Solamente que ya no de 4, sino comenzaremos con el de 12. El guión 12. Con LG-8. Inicialmente un offset de 0, posteriormente un offset en tamaño grande de 2. Y en este div vamos a crear otro div en el cual va a ir un div de class table responsive. Ahora sí, dentro de este div de table responsive va a ir nuestra tabla. Veamos los encabezados, producto, descripción y precio. Y también un encabezado para los botoncitos de acción, es decir, editar, eliminar. Ahora vamos a crear el tbody. Le ponemos como class name table group divider. Y así va nuestra tablita. Ok, nos falta la información. Vamos a dejarla hasta aquí con el contenido de la tabla. Ahora vamos a consumir la API mediante Axios. Y tenemos nuestra URL. Ingresamos a la función showProducts antes del return. Vamos a tener una constante.
lo que vamos a mostrar, productos, y vamos a tener un set products. Vamos a utilizar user state, vamos a trabajar con productos y vamos a cambiar el valor de esos productos, por eso es set products y esta es su variable de estado. Vamos a hacer uso de useEffect. Tener una función anónima que va a llamar getProducts. Una función que aún no hemos creado, ahorita la vamos a crear. Y usamos useEffect, que es como darle un efecto, es como cuando estamos cargando la página y queremos que se adicione algo más a la página, entonces carga la página, mediante useEffect cargamos los productos. Y así el listado de productos se va a visualizar una vez que cargue la página. Ahora sí vamos a crear nuestra función getProductos. Declaramos como una constante, va a ser una función asíncrona. Funciona asíncrona porque vamos a utilizar Axios y vamos a utilizar una wait. Con respuesta que va a ser igual a una wait. Llamada de Axios.get. Y dentro de los paréntesis de get vamos a tener la URL. Hacemos una petición mediante Axios con el método get a la URL localhost diagonal API products. Lo guardamos en la variable respuesta. Y ahora sí, actualizamos el estado de los productos. Set products. Y entre paréntesis, respuesta.data. Vamos a crear de una vez la función para eliminar productos. También va a ser una función asíncrona. Vamos a recibir un ID en esta función asíncrona. Vamos a tener nuestros parámetros. Y dentro de los parámetros vamos a tener nuestros encabezados. Una aplicación JSON con los siguientes parámetros. Con el ID, que va a valer el ID que esté recibiendo. Tenemos la llamada de Axios con una wait en el método delete. Y le vamos a enviar la URL junto con los parámetros. Una vez que se haya eliminado el producto, vamos a recargar el estado de los productos con la función getProducts. Y ya tenemos nuestras dos funciones. Vamos de nuevo a el body de la tabla. Vamos a abrir llaves. Y aquí vamos a poner los productos. Products.map. Entonces tenemos que por cada producto vamos a ponerle un incrementable. Cada producto que exista vamos a crear una fila para esa tabla que va a tener las siguientes celdas. En el primero vamos a poner la numeración. Y si le dejamos con i, va a comenzar desde 0 porque es un array, entonces i más 1. Anteriormente,
.name. Después la descripción y después el precio. Descripción y precio. Debemos de ponerlo tal cual como viene de resultado en nuestra API. Name, description y price. Ok, si nosotros ya tenemos configurado Laragon para las URLs amigables, vamos a ponerle la URL amigable, de lo contrario nos va a marcar un pequeñito error. Observemos. Marca un problema de course. Ahora poniéndole ya la URL amigable, no hay ningún problema. Ya nos muestra la información. Nos da una advertencia que no tiene una clave única, ¿ok? ¿Qué es lo que no tiene una clave única? La fila. Vamos a ponerle key product.id, que viene siendo el ID del producto. Listo, asunto resuelto, ya está la información. Vamos a poner los botones. Ponemos un link. Y ese link nos va a llevar a la siguiente ruta. Diagonal edit. Diagonal. Product.id. Vamos a pasarle como parámetro un ID a la liga editar. Le ponemos una clase. btn-warning. Y el texto va a decir editar. Posteriormente creamos un botón que nos va a tener la funcionalidad de eliminar. Cuando se presione clic, vamos a ejecutar la función delete products y le vamos a pasar como parámetro el ID del producto. Ya tenemos ambos botones. Nos falta clase para el botón eliminar, ok. Class name btn-danger. Ahora sí. Solamente que están muy pegados. Vamos a darle una separación. Ya tiene una ligera separación. Lo siguiente a realizar es darle formato a este precio. Ya lo habíamos hecho anteriormente, le habíamos dado un formato en el proyecto anterior que consumimos la pip con jQuery. New int l punto number format es -mx punto format, y dentro de esos paréntesis va el precio del producto. Así ya tiene formato de precio. Si queremos le añadimos un símbolo de pesos. Y está.
Y ya tenemos nuestro primer componente, que es Show Products, la vista en la cual se muestran los productos con sus botoncitos para crear, editar y eliminar. Vamos ahora con el componente Create Products. Vamos a importar librerías, en este caso solamente UseState y Axios. Adicional a esto vamos a utilizar Navigate. Vamos a tener la misma URL de crear productos y vamos a crear nuestro componente. En Products ya tenemos React. Una vez que tenemos acá nuestro componente, la intención es que cuando presionemos clic en añadir, nos aparezca ya Create Products, para lo cual tenemos que declararlo en app.js. Por Create Products from Create Products. Create. Solamente le cambiamos Create en lugar de Show. Ok, ahora sí. Ya está Create Products. Cuando damos clic en añadir. Ok, aquí vamos a comenzar a poner el formulario para crear un producto. Comenzamos con el container fluid. Y básicamente podemos copiar los primeros divs. Y aquí vamos a tener nuestro formulario. Vamos a ponerlo en un div de clase tarjeta. Ok. Vamos a dejarles aquí nuestro formulario. Vamos a crear las funciones para crear los productos. Entre la llave y el return vamos a abrir un espacio y vamos a crear una constante por cada elemento, es decir, tenemos name, vamos a establecer un nuevo valor al nombre. State. En este caso, el valor inicial va a ser comillas vacías. En el caso anterior de ChooseProducts era un array, ¿por qué? Porque traemos un array de productos. En este caso, el nombre del producto es de tipo string. Vamos a hacer lo mismo para descripción y precio. Y vamos a crear una variable para la redirección, para que después de que cree el nuevo producto, lo redireccione hacia la dirección inicial, que es diagonal. Ya que creamos nuestras constantes, vamos a crear una función, la función store. .preventDefault evita que el formulario se envíe, es decir, no vamos a enviar el formulario mediante el botón de HTML. El envío normal, el tradicional, el que conocemos, no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar un envío mediante Axios. Y recordemos que para crear utilizamos el método post. Le pasamos la URL y nuestros parámetros. Los tres parámetros, nombre, descripción y precio. Y por último, redireccionamos a la vista principal. Ahora sí,
Continuamos con nuestro formulario. Cuando se haga el envío del formulario en un onSubmit, vamos a llamar a la función store. Y vamos a tener aquí labels e input. Input de tipo texto, cuyo ID va a ser nombre. Ponemos un maxlength 80, que no acepte más de 80 caracteres. Le vamos a poner la clase form-control. Vamos a decirle que un required true va a ser requerido. Va a tener como valor inicial name. Cuando cambie su valor, es decir, en un unchain, vamos a invocar a la función setName. e.target.value. Y aquí está ya el input para el nombre. Vamos a realizar lo mismo para descripción y precio. Ya tenemos el precio, es numérico. Podemos decirle que vaya de 0.1 en 0.1. Puede ser decimal y también lo podemos inicializar con 0. Y está inicializado con 0 y comienza a incrementarse. Ya tenemos los campos, únicamente nos falta el botón para guardar. Tener un class name btn-success. Vamos a darle un espacio, margin top de 3. Y vamos a guardar un producto. Y voilà. Hemos guardado el producto. Ya tenemos la funcionalidad de Show Products y Create Products. Vamos con editar. Importamos nuevamente. Vamos a necesitar también el use navigate. Y con otra función que es use params. Nuestra URL. Y ahora sí. Comenzamos con nuestro módulo exportable. Cuando demos clic en el botón editar, ya nos debe de llevar a Edit Products. No olvidemos registrar la ruta. En este caso va a llevar edit::id. ¿Por qué? Porque le vamos a pasar como parámetro el ID. edit::id. Ya está funcionando nuestro componente. Observen la ruta, edit::id, que en este caso es el ID 1. Este es el ID 14. El que acabamos de registrar es el ID 16. Vamos a comenzar con la funcionalidad. Vamos a ocupar estos mismos: name, description y precio. Vamos a utilizar la navegación para redireccionar y también vamos a tener como constante la variable ID, que va a venir de los parámetros. ¿Qué parámetros? El de la URL, el que vimos diagonal
con el numerito del ID. Teniendo como parámetro un ID, vamos a crear la siguiente funcionalidad. Esta vez es getProduct sin la S. Va a ser una función asíncrona. Vamos a declarar nuestros parámetros encabezados. Ya habíamos comentado que va a ser una aplicación de tipo JSON. Y pasamos como parámetros el ID. Declaramos nuestra variable respuesta, la cual va a ser una petición mediante Axios y va a ser de tipo get. Va a pasar la URL y en este caso sí le vamos a pasar parámetros. Es decir, vamos a estar consultando los valores del ID que acabamos de seleccionar. Posición 0.name. Description. Y mandamos a llamar esa función que acabamos de crear. Es una función que va a ser una llamada mediante Axios de tipo get, pasándole la URL y los parámetros, que en este caso es el ID. Mediante el método get vamos a obtener los valores del producto con ID 5, 6, etcétera. El que le pasemos mediante el parámetro. En este caso aquí es 16. Y nos falta, todo esto se recibe en un array. Okay. Anteriormente nuestra función de update, que va a ser igual a una función asíncrona. Vamos a prevenir el envío de el formulario. Y ahora sí vamos a hacer la llamada con Axios del tipo put. Le pasamos la URL y le pasamos los parámetros. Por último, redirigimos hacia la pantalla principal. Bien, aquí podemos utilizar prácticamente lo mismo del formulario de Create. Vamos a copiar y pegar. En lugar de añadir va a ser editar. En lugar de store va a ser update. Prácticamente sería toda la modificación. Errores en esta parte. Faltó cerrar correctamente el corchete. Y ahora aquí nos va a sobrar uno. Ok. Y ahí está. Ya tenemos la información de los productos. Únicamente que nos está trayendo todos. Y por eso pone el primero. Y podemos ver que se realizan llamadas infinitas a la API. ¿Cómo solucionamos esto? En el componente de showProducts vamos a ponerle en esta parte, en la línea 11, coma, corchetes. Aclarando que va a ser un array. Y con esto dejamos de tener las múltiples llamadas. Queremos mostrar es algo parecido a esto. ID igual a 16 y que nos muestre la información del producto en específico. No existe, no va a mostrar nada. Y si existe nos va a mostrar la información de ese producto. Revisando en detalle la función, si nos trae el producto ID, solamente que aquí no lo pasamos como parámetro ya que lo recibe directamente. Vamos
Y ahí está, iPhone XS, bonito y caro. Vamos a ver con editar el Xiaomi. Ok, ahí está, editar Xiaomi. Ya no va a ser 25, va a ser 30. Vamos a decirle que es muy bonito. Cambiarle el precio, 35.000. Guardamos. Ok, ya tenemos editar. Entonces lo que estaba causando conflicto era que aquí teníamos un ID, estábamos declarando otra variable ID cuando ya tenía una. Es por eso que al no haber ID acá, traía todos los productos. Y falta la funcionalidad de eliminar. Voilà, ya está. ¿En qué momento la realizamos? En Show Products. Ya no necesito un componente porque aquí mismo estaba el botón, una llamada para eliminar. Aquí tenemos nuestro botoncito, que ya lo habíamos creado en Show Products, que mandaba a llamar a la función delete y le pasaba como parámetro product.id. Y ya tenemos completo nuestro CRUD. Podemos añadir uno nuevo celular genérico, podemos cambiar el nombre, podemos eliminarlo. ¿Por qué les comentaba al inicio que es un CRUD tradicional, de esos que no me agradan? Porque nos lleva a otro formulario distinto para editar o para añadir. No nos da una confirmación si es que queremos eliminar o no. Pero bueno, haremos un siguiente video, igual utilizando React, consumiendo la misma API, pero ahora ya realizando el CRUD de una manera un poco más pro, así como el que hicimos con jQuery, utilizando un modal, utilizando Suidaler, utilizando iconitos de PhoneAwesome, en fin. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.